Sí, ya está, gracias. No, tiene que ser, fíjate que el link tiene que ser el mismo para todas las clases, ¿ya? Pero lo voy a revisar mañana con Marvin, porque acá tenemos la oportunidad de ser proactivos, de intentar participar en una forma, ¿ya? Excelente. No me importa que esperemos un minuto y no me importa que quedo 5 minutos los... Ahí estamos, perfecto. Voy entonces a grabarla. Muy bien. Excelente, ya están entrando. Qué bueno, ya están entrando la mayoría. Ahorita la vamos a grabar, la clase. Ahí está el link. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Esos dos links tenemos los de la sección K. No, tendría que ser solo uno. Voy a revisar eso. Les prometo que mañana me pongo a trabajar en eso. ¿Ya? Ya no va a suceder. Ya no va a suceder. ¿Ya? Muy bien. Sara Esther, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ya llegamos a 104 y ahí poco a poco nos iremos incorporando. Nuestro tema del día de hoy inicialmente es la definición de constitución. Habíamos indicado que es el documento que en una forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales de un Estado. Es el documento que en una forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales de un Estado. Y nuestra Constitución, en ese sentido, está bien presentable, porque está ordenada, está sistematizada y en forma ordenada contiene, en primer lugar, todo lo relacionado a la parte dogmática, es decir, relacionado a los derechos humanos, tanto individuales como sociales. Esos son los primeros artículos del 3 al 46. Van a encontrar ustedes todo lo relacionado con los derechos humanos individuales, del 3 al 46. Y del 47 al 139 van a encontrar ustedes todos los relacionados con los derechos humanos de carácter social, es decir, derechos humanos que van a tutelar, que van a proteger, que van a privilegiar intereses colectivos, intereses comunitarios, intereses de grupos, ¿ya? Muy bien. Aclarado eso, en la parte orgánica, a partir del 140, se inicia la parte orgánica. Y en forma ordenada, del 157 al 181 está todo lo relacionado al organismo legislativo. Del 182 al 202 está lo relacionado al organismo ejecutivo. Y del 203 al 222, el organismo judicial. Pero como nuestra Constitución tiene la característica de ser también desarrollada, regula otras instituciones, otras materias que no son de corte meramente constitucional. ¿Me explico? Es decir, toda constitución del mundo debe tener dos partes, lo dogmático y lo orgánico. La regulación de los derechos humanos y la forma de organización del Estado. Pero hay constituciones como la nuestra que, aparte de contener lo dogmático y lo orgánico, regulan otras materias. Por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Ejército, la Corte de Constitucionalidad, el régimen de control y fiscalización, el régimen administrativo,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas instituciones que les acabo de mencionar no necesariamente deben de ir dentro de la parte orgánica de la Constitución. Sin embargo, los constituyentes así lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasó? Que por eso es que el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, Finanzas Públicas a través de la Ley del Presupuesto, tienen carácter constitucional porque están plasmadas dentro de la Constitución. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir esa definición que les di al principio. Es el documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Aristóteles nos dice que la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás, la autoridad soberana, que es la Constitución para Aristóteles. Según él, es el principio en el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás, la autoridad soberana, que es la Constitución. Y ya, como les dije anteriormente, él indica que en la Constitución se va a organizar la forma en que el Estado va a funcionar, cómo los poderes del Estado van a ejercer el poder soberano del cual están investidos. Bien. Hay una definición de Pascal, solo 4 les voy a señalar, porque con 4 es más que suficiente. Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales. Como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Vuelvo a repetírtelas. Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Por último, hay más definiciones. Tengo como 10 definiciones, pero con 4 que les dé es suficiente para mí. Contusi, un autor italiano, Contusi, la define diciendo que la Constitución es el conjunto de todas las leyes, mediante las que se establecen no solo la forma de gobierno, es el conjunto de todas las leyes mediante las que se establecen no solo la forma de gobierno, sino las modalidades precisas para funcionar los diversos poderes públicos. Se la voy a repetir. Contusi define a la Constitución diciendo que es el conjunto de todas las leyes mediante las que se establecen no solo la forma de gobierno, sino las modalidades precisas para funcionar
los diversos poderes públicos. Con esas 4 definiciones, ustedes tienen material suficiente para comprender que la Constitución es ese documento que en forma ordenada contiene las normas supremas de un país. Ahí no hay para dónde. Si ustedes de otra forma quieren decir que es el conjunto de normas que están reguladas en un documento que se denomina Constitución y que regulan los derechos humanos y la forma de organización del Estado, también es permitido. Si ustedes dicen que Constitución es el documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado, también es válida la definición. Bien, parte de la Constitución. Toda Constitución del mundo tiene 2 partes. La parte dogmática, que va a contener, que va a regular no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales. Es decir, hablo del artículo 3 al 46, son derechos humanos de carácter individual, atañaderos o atinentes a mi persona a título personal, a título particular. Es decir, el derecho a la vida, por decir algo, artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Ahí no solo está hablando de garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, sino también la integridad y la seguridad de la persona. Es tarea entonces del Estado, a través de sus organismos correspondientes, brindar al ciudadano la seguridad y la protección a la integridad y, por sobre todas las cosas, a proteger la vida humana. Pero ¿qué pasa actualmente con la mayoría de nuestras autoridades? Pongamos el caso, no pongamos el hecho trágico de Chiquimula, donde masacraron a una familia. ¿Qué culpa tenían estos niños si los padres tenían diferencias por terrenos con familiares? O sea, eso es desalmado, eso es perverso, eso es ya no tener corazón, eso ya no es tener, es decir, ya no tener temor a nada, pues, es decir, muerta, acabado ¿cómo es? Muerta la rabia, acabado el chus, no. Muerto el animal, acabada la rabia. No, bueno, algo por así dice. Muerto el perro, se acaba la rabia. Gracias. Muerto el perro, se acaba la rabia. Me imagino que eso fue lo que pensaron estos degenerados que cometieron ese quíntuple crimen. Eso no puede quedarse así por así. Hay que encontrar a los responsables, tanto intelectuales como materiales, y que recaiga todo el peso de la ley, porque fue a toda una familia. Pero no hablemos de eso que es grotesco. Hablemos de este depredador de allá de San Marcos, que viene acosando a una niña de 9 años y que la niña, muy viva, logra refugiarse y correr y llegar hasta su casa y contarle inmediatamente a su señora madre lo que estaba aconteciendo. Y sale la señora con ese valor, como una fiera, porque si los mismos animales defienden a sus hijos con su vida, esta señora salió a ver quién era, qué pasaba y todo, y fue inclusive a la Policía Nacional Civil y fue al Ministerio Público. Y en ninguna de las 2 instituciones le brindaron ayuda. En ninguna de las 2 instituciones. Así de sencillo. Eso es lo que pasa regularmente. Y no solo en San Marcos. En
todos los departamentos del país. Desgraciadamente, el servidor público, el que está para servir a la población, porque a través de los impuestos que estamos nosotros pagando, él está devengando ese salario. Aún así, no hicieron nada. Le dieron tiempo para que escapara y ahora pues debe estar ahí por Tapachula. Debe estar por Tapachula el malvado. Pero las autoridades, ya por lo menos el juez dictó inmediatamente la orden de aprehensión y pues tarde o temprano, si ya hubo antecedentes, porque tiene antecedentes precisamente por él está enfermo mentalmente. Él no es una persona sana. Y desgraciadamente acá los tribunales no prestan la ayuda psicológica necesaria a todos aquellos que lo necesitan o que por lo menos deberían de estar en un banco de datos para darles un seguimiento adecuado y podríamos evitar muchos desmanes de esa naturaleza. Entonces, eso que pasó en San Marcos, la mamá afortunadamente se abocó a las redes sociales, puso la denuncia, hasta tuvo que llegar el procurador de los derechos humanos a ver por qué se tardaron tanto. Ya cuando se dio la alerta y todo, ya el cuate había desaparecido, pues. Inclusive, estaba leyendo por el Facebook que la esposa no sabía con la clase de hombre que se había casado, pues, es un depredador, ¿ya? Es alguien enfermo, pues. Entonces, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. ¿Cómo el Estado me va a proteger mi integridad? Para eso aquí mismo está el remedio. Para eso aquí mismo en la Constitución está la solución. Hay 3 garantías constitucionales procesalmente que podemos invocar en cualquier momento cuando la autoridad esté violentando nuestros mínimos derechos. Porque en el caso que les estoy poniendo de esta niña que fue acosada por ese degenerado, ahí en San Marcos, ahí hubo delito de omisión por parte de las autoridades, no solo de la Policía Nacional Civil, sino del Ministerio Público. Y entonces deberían encauzarles y abrirles proceso por el delito de omisión, porque son autoridad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando desde el mismo Ministerio de Gobernación no se tiene la capacidad suficiente para mantener la seguridad interna en el país? Entonces, ¿qué hacen los consejos municipales? En cada municipalidad, la autoridad máxima es un consejo, presidida por el alcalde, quien la representa. Pues ese consejo debería de crear un órgano de policía municipal encargado de la seguridad y la integridad de sus habitantes. Creo que de esa manera la descentralización que pretende el Ejecutivo de algunas funciones administrativas gubernativas en función de esos municipios, pues por ahí tenemos que comenzar a trabajar. Es decir, mecanismos hay. Lo que hace falta es la voluntad política. De nada sirve, discúlpenme, que estemos vitoreando, que estemos hablando, que regrese la pena de muerte. La pena de muerte no va a resolver los problemas de violencia que hay en el país. No lo va a resolver. Eso es solo que en este momentito se está utilizando como figura distractora para desatendernos ya y que se nos olvide los grandes problemas que tenemos con el COVID, que se nos olvide que ya no somos sujetos
importantes para la OMS para mandarnos vacunas, porque el porcentaje de muertos que hemos contribuido, entre comillas, es un 3% apenas. Entonces, las vacunas se van a dedicar mejor a aquellos países que llevan un 10 en adelante, un 10% de fallecimientos en relación a la población. Entonces, creo que estamos mal, pues. Creo que estamos mal. Entonces, la pena de muerte no va a venir a solucionar el problema de la violencia en Guatemala. Los problemas estructurales que hay en el país, está la inseguridad, ¿ya? Está el hambre, la desnutrición, está la falta de empleo. Los patronos cada vez quieren pagar menos y explotar más al trabajador. Está el problema de vivienda, está el problema de agua potable, o sea, son tantos, electricidad, son tantos problemas estructurales que ninguno de los organismos del Estado tiene la capacidad para entrar a solucionarlos, porque no les interesa en lo más mínimo. No les interesa en lo más mínimo. Entonces, ahorita el jueves que va a haber una marcha, ese va a ser un pulsito para medir fuerzas hacia dónde va el quehacer de los organismos del Estado. La gente se está cansando, la gente ya no aguanta la situación que se está viviendo, la inseguridad es manifiesta, el narcotráfico sigue imperando abiertamente como Juan por su casa. Es decir, no hay controles, no hay, es decir, aquí en Guatemala aproximadamente, según la DEA, aterrizan entre 20 y 30 avionetas diarias. ¿Y qué noticias tenemos de ello? Ninguna. Entonces, sí hay una preocupación bastante grande de parte principalmente de los países cooperantes, de que realmente no se ve al final que vayamos clarificando ciertas actitudes de nuestros gobernantes en función del beneficio social, del bien común. Eso es lo preocupante. Ya vamos a febrero, hasta ahorita se han emitido 2 decretos leyes de parte del Congreso, ya vamos a la quincena de febrero, y no se ve que avancemos por ese lado. Y de parte del Ejecutivo, pues perfil bajo, bajamos la guardia y solo hablamos de la pena de muerte solo para llamar la atención y ver si levantamos un poquito el ranking de popularidad, porque lo tenemos hasta abajo. Entonces, vuelvo a repetir, toda constitución del mundo tiene 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Lo dogmático se refiere a los derechos humanos individuales y sociales, del 3 al 46 individuales y del 47 al 139 sociales, porque son derechos que van a proteger colectivos, grupos sociales, ¿ya? Entonces, pero me estanco en el artículo 3 por lo siguiente. ¿Y qué mecanismo de protección tengo para que el Estado garantice mi integridad personal? ¿Qué mecanismo de protección tengo para que el Estado garantice mi integridad personal como derecho individual mínimo? Tengo una garantía que se llama exhibición personal. Tengo otra garantía procesal que se llama amparo. Y tengo otra garantía procesal que se llama inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y de carácter general. Quiere decir que no solo sustantivamente los mínimos derechos contenidos en la Constitución están regulados,
también adjetivamente están protegidos a través de instituciones de garantía constitucional. Y si nos vamos al al artículo 265, que dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Ahí, en ese título, en ese capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del título sexto, ahí se encuentran normadas las garantías constitucionales que van a proteger los derechos individuales y sociales que están regulados en la parte dogmática de nuestra Constitución. Y estos son, vuelvo a repetir, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Bien, hasta ahí no hay problema. La mayoría de constituciones. Sí, Gloria. Licenciado, disculpe, eso sería la parte pragmática de la Constitución, donde no. están Dogmática. Es que yo tengo aquí el catecismo constitucional de este Carpio, de Jorge Carpio, de este. Y entonces, él habla de la parte pragmática, o sea, de la práctica procesal, pero él lo concibió así y yo lo respeto. Ajá. Pero no podemos entonces decir que las constituciones del mundo tienen una parte dogmática, una parte orgánica y una parte pragmática, porque no todas las constituciones del mundo la tienen. Todas las constituciones deberían de tener lo dogmático y lo orgánico, forma de cómo está estructurado el Estado y protección a los derechos fundamentales, los derechos humanos. Viene este Carpio aquí está el nombre, se me fue, pero ahorita Ramiro de León Carpio, en su catecismo constitucional, y habla de una parte pragmática. Y dentro de esa parte pragmática, él incluye el procedimiento procesal que está establecido en la Constitución, en la exhibición personal, en el amparo, y no es así. Esas son garantías constitucionales que toda la población tiene a su disposición cuando la autoridad, por acción o por omisión, violenta un mínimo derecho regulado en la Constitución, ya sea individual. Mi derecho a la locomoción no se me permite a través de una manifestación. Traigo en mi vehículo a una persona enferma que llevarla allá, pero el jueves que va a haber manifestación no van a poder pasar las ambulancias, no van a pasar los carros con enfermos. Ahí están vedando el derecho a la locomoción. ¿Y quiénes lo están vedando? Los mismos pobladores. Aunque hayan pedido autorización a la gobernación departamental para hacer esa caminata en la capital el próximo jueves, entonces van a entrar por 4 sentidos, por 4 puntos. Pero deben, dentro de las observaciones que debe de hacerle la gobernación departamental, es que permitan el derecho a la libre locomoción de todos los habitantes del país. Porque si cierran las arterias y se vienen por el bulevar y tapan las 2 arterias, entonces, ¿quién va a poder pasar por ahí? Ahí la misma población está violentando mi derecho a la locomoción, que está regulado en el artículo 26 de la Constitución. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Solo ahí se está violentando. ¿Qué hago? Bueno, tendría que acudir a la autoridad, pero como ese día escogieron ellos para hacer su protesta en contra de las autoridades, las consecuencias las vamos a pagar todos. Todos aquellos que no madruguemos el jueves,
vamos a ir en nuestros vehículos, ¿ya? Hasta que terminen de pasar ellos y llegar a los puntos a donde van a presentar sus alegaciones, llevan un memorial al Congreso de la República, llevan otro memorial al presidente de la República, ellos quieren la destitución del presidente, tienen derecho a protestar, pero sin pasarse por el derecho de los demás. Sin pasarte por el derecho de los demás. Por lo menos esa es mi forma de pensar, ¿ya? Y desgraciadamente acá en Guatemala, las autoridades, por eso les digo, es un pulso, porque se van a dar cuenta qué poder de convocatoria. Si vienen más de 200,000 personas, ya es para ponerte a pensar. Ya es para que se preocupen las autoridades que de verdad va en serio esa protesta. Y así se va a ir incrementando hasta que lleguemos a consecuencias lamentables. Entonces, si no se endereza el barco, si no se endereza a tiempo todavía el rumbo de la nación, entonces van a seguir, porque recuérdense que a esos grupos también los financian gentes con intereses mezquinos también. Porque vean lo que pasó con Trump. No era un juicio político. Al presidente Trump, expresidente Trump, ya no se le podía hacer un juicio político. Se le podía hacer un juicio político mientras él estaba en el ejercicio del cargo. Ahí sí. Pero ya, siendo un ciudadano, un expresidente, y se convierte en ciudadano conmigo, era ridículo que le hicieran un juicio político. Por eso los mismos demócratas se dieron cuenta que iban a retorcer la norma constitucional y decidieron, es la primera vez en la historia de los presidentes de los Estados Unidos que a un mismo presidente en su mismo periodo se le juzga 2 veces. Lo que pasa, y se los adelanto, es lo que yo veo humildemente. Yo no soy político, pero analizo. Si en estas elecciones recién pasadas, ellos lo que querían con este juicio político, los demócratas, era obtener una condena para que ya no pudiera participar en los próximos 4 años como candidato a presidente de los republicanos. Pero 74 millones de personas, de votos, pesan. Y les garantizo, óigase bien, lo estoy diciendo con 4 años de antelación. Dentro de 4 años, nuevamente, Trump va a ser reelecto presidente por parte de los republicanos. Él tendrá que mejorar su estrategia, tendrá que ser más afable, más sonriente, pero con sus principios sólidos que mantiene, y creo que ya no van a ser 74 millones, bien pueden ser más de 100 millones los que puede alcanzar. Y a eso es lo que le temen los demócratas. Lo que querían ellos era anticiparse dentro de 4 años a cerrarles la puerta, pero no pudieron, ¿ya? No pudieron. Entonces, el hombre ya está trabajando en su campaña, porque será el próximo presidente de los Estados Unidos. Hablar de 74 millones de votos, estamos hablando de verdad de un porcentaje enorme de votos. Y para que sea propuesto por tercera vez para el Premio Nobel de la Paz, o sea, es decir, para que por tercera vez sea nominado al Premio Nobel de la Paz. Claro que a nuestros paisanos y los centroamericanos que ha fastidiado, pues, ni modo, nos duele. Pero durante su gestión no hubo una guerra, una intervención militar. Mientras que Biden a la semana ya estaba invadiendo allá en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque
la carrera armamentista durante Trump estuvo con los brazos cruzados, no hizo negocios, no vendió. Ahora lo primero que hicieron fue, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, comencemos y hagamos aviones, tanques, todo material de guerra, porque eso significa plata para ellos. ¿Ya? Vean lo que están haciendo el Parlamento italiano hoy. El Parlamento italiano. A Bill Gates están haciendo la propuesta para condenarlo por delitos de lesa humanidad ante el órgano mundial, ante un tribunal de carácter mundial, a Bill Gates, porque él desde el 2018, él ya había pronosticado la pandemia. Y él lo que pretendía era, al igual que Malthus, allá por los años 1700 y tantos, él pretendía. Malthus era un ideólogo que decía, ay, si hay terremotos, gracias a Dios, porque hay más muertos. Si hay tsunamis, gracias a Dios, porque hay más. Si hay guerras, qué bueno, porque entre más muertos haya, más posibilidades de sobrevivencia van a tener los sobrevivientes, en cuanto a alimentos, en cuanto a casa, en cuanto a servicios, etcétera, etcétera. Y este Bill Gates, Soros y ese grupito, lo que querían es diezmar la población, pero en un porcentaje de un 10, un 20%. Y somos 8 mil, no sé cuántos miles de millones. Ellos querían bajarlo y no lo lograron con la pandemia, a pesar de que van más de 2.200.000 muertos. No lograron su objetivo. Y entonces, ¿qué están haciendo? Con esa famosa vacuna, tratar de diezmar a la población, porque no es posible que una vacuna que no lleva ni 11 meses de estudio, de pruebas y todo, ya las farmacéuticas están haciendo el negocio del mundo. Todo. A nosotros pues nos dejaron a un lado porque apenas el porcentaje de muertos es apenas del 3%. Entonces ustedes no las necesitan. Entonces las vacunas les llegarán, pero no en la fecha que se indicó. Hay otros países que las necesitan con urgencia, pero esas vacunas llevan ciertas características que no son, decir, conocidas. No llevan el prospecto, aquel, la prescripción, no. Y aparte de ello, lo más interesante de todo esto, que a ninguna de las farmacéuticas que están produciendo la famosa vacuna contra el COVID puede ser objeto de ser demandada por daños y perjuicios. Claramente ahí en el convenio, ahí se estableció que no podían ser demandadas. Entonces es un negocio multimillonario. Y Bill Gates es socio de todas esas empresas. Pero bueno, sigamos. Entonces, sí, exactamente. Gracias por tu pregunta, Luis. A eso iba en este momentito. Es que me emociono con ustedes para platicarles de algunas cosas, pero ahorita voy con eso. Gracias. Efectivamente, del 140 al 281 comprende nuestra parte orgánica, pero no debería llegar ahí. La parte orgánica llega hasta el 222. O sea, del 157, correcto, del 151... Del 140 está todo lo relacionado al poder público. Luego, del 157 al 181, todo lo relacionado con el organismo legislativo. Del 182 al 202, todo lo relacionado con el organismo ejecutivo. Y del 203 al 222, todo lo relacionado con el organismo judicial. Pero como nuestra constitución, estoy hablando de la constitución nuestra, la de Guatemala, tiene otra característica más, aparte de la rigidez, que es escrita, que es formal, porque está en un solo documento, que es escrita, que es rígida. También nuestra constitución es desarrollada. ¿Por qué razón? Porque regula
otras materias que no son de índole constitucional, pero que los constituyentes las incluyeron dentro de la misma. Y dentro de esas me puedo perfectamente referir desde aquí, desde el régimen administrativo, ¿ya? Desde el régimen administrativo está estructura y organización, el régimen político electoral, el régimen administrativo, el régimen de control y fiscalización, el régimen financiero, el ejército, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, el régimen municipal, ¿ya? Esas, la Corte de Constitucionalidad, esas no son materias de índole constitucional. Sin embargo, nuestros constituyentes ahí las incluyeron. Y por eso es que el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad, el Ejército, tienen origen constitucional, porque están plasmadas adentro de la Constitución, están normadas. Entonces, las instituciones no tienen la culpa, fueron los constituyentes los que las incluyeron. Y eso hace que nuestra Constitución sea desarrollada. En consecuencia, si nos vamos a los números fríos, a los artículos fríos, puedo decirles que la parte dogmática está del artículo 3 al 139 y la orgánica del 140 al 281, como bien señalaba nuestro compañero que nos escribió. Así es sencillo. Muy bien. Vamos entonces con las clases de constituciones. Clases de constituciones, ¿ya? Véanlo ahí, por favor. Clases de constituciones. Así como hay diferentes grupos de autores, hay diferentes clasificaciones de las constituciones. Para efectos de nuestro curso, vamos a ver la clasificación que clasifica a las constituciones de la siguiente manera: rígidas, flexibles, escritas, no escritas, breves y desarrolladas. 6 clases de constituciones que vamos a ver en este momento. Vamos con la primera. Vamos con lo más difícil. Vamos a comenzar con las constituciones rígidas. Y nuestra Constitución es rígida. Son aquellas que para su elaboración y reforma deben sujetarse a una serie de requisitos, los cuales están, principalmente lo que se refieren a la reforma, están establecidos en la propia Constitución. ¿Qué dijo, profe? Se lo repito. La rigidez es ese difícil procedimiento para poder reformar una norma constitucional. En otras palabras, aquellas como la nuestra, aquellas constituciones rígidas como la nuestra, son aquellas que para su elaboración y reforma se necesita cumplir con una serie de requisitos, los cuales, lo relacionado a las reformas, están establecidos en la propia Constitución. ¿Y cuándo surge el concepto de la rigidez? El concepto de la rigidez surge desde el mismo momento en que se pone en vigencia la Constitución. Desde ese mismo momento, desde el mismo día en que la Constitución toma vigencia, desde ese día comienza ese procedimiento difícil para reformarla. Para ello, voy a hacer alguna aclaración. No, nuestra Constitución no es de carácter mixto. No es de carácter mixto. Te lo voy a explicar también. Voy a hacerlas. Yo les puse, la rigidez es una sola. La rigidez es una sola. Pero para efectos didácticos,
didácticos de comprensión es que se las dividí en rigidez propiamente dicha, rigidez atenuada y rigidez petrificada. Vamos entonces al capítulo 6 de nuestra Constitución, 7, que son las reformas a la Constitución. Reformas a la Constitución, capítulo 6. Iniciativa, artículo 277. Platicamos en la clase anterior, por eso voy a pasarlo de rapidito. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante solicitud dirigida al Congreso de la República por más de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Ellos son los únicos que tienen legitimidad para pedir reformas a la Constitución. El Ejecutivo, el Legislativo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo, mediante esa solicitud con un mínimo de 5,000 ciudadanos. Por favor, no confundir el artículo 277 de la Constitución con el 174 de la Constitución, porque el 174 habla de la iniciativa de ley. Ojo, son dos situaciones totalmente diferentes. El 174 dice iniciativa de ley. Pónganle un asterisco a su Constitución. Al 174 pónganle ver artículo 277. Y al 277 pónganle un asterisco ver artículo 274. Dice el 174, iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen iniciativa de ley. No confundir con la iniciativa para solicitar reformas a la Constitución. El Congreso, el Ejecutivo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. ¿Les quedó claro esa diferencia? ¿Les quedó claro? Yo sé que, muy bien, ¿cómo no, Rosy? Perfecto, muy bien. Sigamos, pues sigamos. Vamos con el 278. Esto es para efectos didácticos, por favor, para efectos, porque la rigidez es una sola. ¿Qué es rigidez? Mecanismo dificultoso para reformar la norma constitucional. Punto. Otra definición. Difícil procedimiento para reformar la norma constitucional. Perfecto. Engorroso procedimiento para la reforma constitucional. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte. Sí, dime. Aquí estaba viendo que en el 144, en la iniciativa dice que una de las diferencias que es la formación de leyes. Sí. 174. Correcto. Y la diferencia del 277 es que puede reformar las iniciativas de ley. Exacto. Esa sería la diferencia entonces. Correcto. Uno es la iniciativa de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Entonces, tu respuesta fácil. Los 3 organismos del Estado, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Punto. ¿Quiénes tienen iniciativa para pedir reformas a la Constitución? El Ejecutivo, el Legislativo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. Son dos instituciones totalmente. La USAC tiene iniciativa de ley. El Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley. Y los 3 organismos del Estado tienen iniciativa, tienen la facultad de proponer iniciativas de ley.
Mientras que solicitar, proponer reformas a las normas constitucionales, cualquier artículo, el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el pueblo y la Corte de Constitucionalidad. ¿Te queda claro? Sí, muchas gracias, licenciado. Para servirte. Sí, correcto. En todas mis clases, correcto. Vuelve a subirme eso para leérselos, por favor. Tienes razón. En todas mis clases están las respuestas a sus laboratorios. Eso es. En todas mis clases están las respuestas a sus laboratorios. Lo único es que tienen que, cuando me hacen alguna pregunta, yo les digo, sospecho que no está recibiendo clases. Y como son honestas, me responden, sí, licenciado, he tenido problemas para ingresar por el trabajo. O sea, me doy cuenta cuando hacen las preguntas y me dice, este no está recibiendo clases. ¿Ya? Porque lo que está preguntando lo explicamos, lo volvimos a explicar, lo ejemplificamos y lo quedó grabado. Entonces, cuando alguien no está recibiendo esa clase, me doy cuenta que efectivamente no. Bueno, me voy a quedar solo con el 278 para picarlos y seguimos el día viernes. 278, Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar el 278, o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo, yo sé que por trabajo están entrando hasta ahorita, y de verdad, hay un compañero que nos está apoyando y que está subiendo al Facebook estas clases, y yo se lo agradezco en nombre de todos los compañeros, porque de verdad es un refuerzo para que ustedes repasen. Si tienen insomnio o se ponen a trabajar, pero están sus laboratorios y están oyendo las clases, pues eso les facilita las respuestas a algunas preguntas. 278, Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar el 278 o cualquier artículo de los contenidos en el artículo 1 del título 2, es decir, del 3 al 46 únicamente, del 3 al 46, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, si son 160 diputados, las 2/3 partes tienen que ser 107 diputados que aprueben esa reforma, que voten por la reforma. Convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Con esto termino y se lo sintetizo. La rigidez es una sola, por favor, que les quede claro. La rigidez es una sola, ¿y cómo la defino? Ese difícil procedimiento para reformar la Constitución. Suficiente. Ese dificultoso procedimiento establecido en la propia Constitución para lograr la reforma constitucional. Perfecto. Esa dificultad que se encuentra en la misma Constitución para lograr poder reformar la misma. Muy bien. Me usaron tres cuestiones para decirme lo mismo. Rigidez es una sola. Por efectos didácticos, yo la dividí en rigidez propiamente dicha, en rigidez atenuada y rigidez petrificada, para efectos didácticos, para comprensión de ustedes. Pero la rigidez es una sola. El 278 es una rigidez propiamente dicha. ¿Por qué? Porque se habla única y exclusivamente de reformar
el artículo 278 o de los regulados del 3 al 46, los derechos humanos individuales. Para reformar cualquiera de esos artículos que les he citado, el Congreso de la República debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran. Y en el decreto de convocatoria se indicará el artículo o los artículos que deberán revisarse y comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que éste, en un plazo no mayor de 120 días, lleve a cabo la convocatoria a integrar esa Asamblea Nacional Constituyente. Vean qué mecanismo más dificultoso el que se da para tratar de reformar o el artículo 278 o del 3 al 46. Es una rigidez propiamente dicho. El 281, se los adelanto, el 281, rigidez petrificada, normas pétreas. 165, el 281, 165, 167, 186, 187 y cualquier artículo que se refiera al ejercicio, en el ejercicio de la presidencia. Normas petrificadas. Los dejo ahí para explicarles el 280, el próximo. Es pétreo, con E, no con I, pétreo. Son artículos, el 281 es un artículo pétreo, petrificado, intocable, no se puede reformar dentro de un orden institucional, porque si hay un rompimiento del orden institucional o constitucional, entonces se deroga la Constitución y se hace una nueva. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Les agradezco su atención. Yo me encargo desde mañana de ver qué está pasando con el link y les prometo que ya para el viernes debe estar solucionado eso. Les agradezco a ustedes